ocupado, pero como todos vosotros. Y la verdad es que no, en fin, no es para tanto. Pero bueno. Como esto no es una iglesia evangélica, al fondo no hay un reloj de estos que ponemos siempre de cocina. Y entonces eso me perturba. Bueno. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os dejéis conformar, es decir, no os dejéis modelar, no permitáis que se os fuerce a tomar la forma en que este mundo funciona, sino transformaos. Sed rediseñados, ¿no? Volviendo al lema este de la Iglesia. Reelaborar y reelaborarnos, o mejor dicho, para ser coherentes con esta mañana, ser reelaborados por Dios. Esta mañana de alguna forma considerábamos nuestra forma de estar en el mundo desde la perspectiva propia del reino de Dios. Cómo estar en el mundo, cómo percibir el mundo y cómo responder a la realidad del mundo, ¿no? De todo lo que nos rodea. Es un tema complejo, pero hay uno todavía más complejo. Tiene que ver no con el mundo, sino con nosotros mismos, que es siempre la obra más costosa. Si reelaborar nuestra visión del mundo y nuestra manera de estar en medio del mundo y de relacionarnos con lo que nos rodea, eso es complejo. Ser rediseñados nosotros, ser renovados nosotros, en nosotros mismos, pues, en fin, no tengo que decíroslo, lo vivís, supongo igual que yo, eso todavía es más complejo. Si complicado es cambiar nuestra manera de entender la vida y de movernos en ella, mucho más difícil, más complejo es experimentar ese cambio radical en nosotros mismos. Alguien oraba acerca de esto hace unos minutos. Y yo me pregunto si realmente eso es posible. Es decir, si ese cambio, ese rediseño de nuestra vida, no solo de nuestra manera de estar ante las cosas o de analizar las cosas, sino de mirarnos a nosotros mismos, ¿qué posibilidades reales hay de transformación? De entrada tenemos que decir que todas, ¿no? En fin, de eso es el Evangelio. El Evangelio es básicamente un nuevo nacimiento, una regeneración, es decir, generar algo de nuevo. Así que, por definición, pues así debe ser y así es, ¿no? Sin embargo, y en el contexto de lo que esta tarde estamos escuchando unos a otros y lo que estamos sintiendo, yo creo que podemos hacer un esfuerzo, un ejercicio mayor de reflexión delante de Dios, delante de su palabra y ver ese no conformarnos a este siglo, sino transformarnos aplicado sobre nosotros mismos. Si realmente es así, hasta qué punto es así, si esa idea del cambio profundo es real, qué es lo que cambia, cuánto cambia. Y pensando sobre estas cosas, que hace también poco compartía en la iglesia, porque es algo que me persigue, me tropezaba con un versículo realmente muy desafiante. Es en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 13, en el versículo 23.
Seguro que se puede expresar mejor, tengo la versión del 60, ¿no? Pero fijaos, dice Dios, ¿no? Dice Jeremías, pero bueno, dice: ¿mudará el etíope su piel? ¿Puede cambiar de color? ¿No? Una persona de piel negra, un etíope, ¿puede cambiar? Vale. Antes del experimento de Michael Jackson todos diríamos, no, no puede. Claro, Jeremías no había visto semejante aberración. Entonces, claro, pero bueno, olvidándonos de este caso, ¿no? Vale, está evidente. ¿Puede un negro cambiar de color? Digamos, no. ¿Y puede el leopardo cambiar sus manchas? Pues no. En eso va con él. Y de la misma manera, dice el profeta, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Podréis cambiar? Yo creo que esta es la cuestión que yo quisiera traer y sobre lo que compartir, ¿no? Más allá de esas respuestas de catecismo evangélico que todos no sabemos, sí, claro, pues, en fin, lo cantamos continuamente y, bueno, lo creemos. De alguna forma, hay un plano en que todo eso es evidente, está asumido, todos cambiamos, el Señor nos cambia, y es verdad, ¿vale? Eso no. Pero hay un plano más profundo que además yo entiendo que es necesario abordar si, como acabamos de escuchar, en ese nivel de los pisos, pues queremos realmente subir de una planta a la otra. Podemos, es decir, en el punto en el que estamos, con los tropiezos que arrastramos, con las decepciones que a nosotros mismos nos hemos producido, con las expectativas, alguien oraba también acerca de nosotros mismos que aún no hemos visto del todo cumplidas, con esa pugna con lo que alguien llamaba los pecados recurrentes, que me parece una expresión antológica, es decir, siempre la misma piedra, ¿no? ¿Podemos cambiar? Ese concepto tan propio del Evangelio, podemos vivirlo, podemos experimentarlo en un modo que vaya más allá de lo que hasta ahora hemos experimentado. Yo lo que quiero deciros, aunque suene un poco simple, es que al menos en lo que a nosotros toca eso es posible, al menos seguir avanzando, a condición únicamente de anhelarlo. Porque todo lo demás lo hace Dios. En lo que a nosotros toca, si hay una condición, es desearlo con un anhelo insoportable. Mucho más allá del ¿quién quiere cambiar? Nosotros, ¿no? ¿Quién quiere ser mejor? Nosotros. No. Algo más profundo. De todo eso es lo que yo quisiera considerar. Porque yo creo que no siempre ese anhelo, ese malestar con lo que somos y todavía resta por alcanzar, esa incomodidad, todo eso no es muy potente. Y a la luz de la palabra, en realidad eso es el único elemento que nosotros ponemos, porque todo lo demás lo pone el Señor. Yo creo que ese anhelo no siempre es tal, porque a veces convivimos, aceptamos, recibimos sin mayor incomodidad elementos de nuestra vida, elementos de nuestro comportamiento, actitudes con las que no tendríamos que ser tan tolerantes. ¿Qué es lo que cambia de una persona? ¿Qué es lo que está llamado a cambiar de nosotros? A veces, yo menciono en la iglesia, pues no el temperamento, ¿vale? El temperamento forma parte de nosotros, es una cuestión prácticamente biológica, eso, bueno, pues ya está, uno es más extrovertido, el otro es más tímido, uno es más, en fin, bien. El problema es cuando
recibimos como parte de nuestra personalidad, como parte de nuestra identidad, elementos, actitudes que la palabra de Dios dice que son directamente frutos de la carne, con los que no tendríamos que ser tan tolerantes, ni tan permisivos, ni recibir en nuestra vida de una manera ni darles acogida de una forma tan comprensiva como a veces hacemos. Gálatas 5, recordáis, habla de toda una serie de elementos que simplemente no pueden caber en nuestra vida. Y todos los movimientos de santidad, todos los tiempos de avivamiento que la Iglesia ha vivido, siempre han nacido de la convicción de que es necesario y es posible que los hijos de Dios nos deshagamos de esos frutos, que es posible, y que puedan ser sustituidos por los frutos del Espíritu, que no son sino los rasgos propios del carácter de Jesús. Y a esto vamos, a propósito de qué es lo que puede y lo que debe cambiar. El Evangelio, eso lo conocemos, y conviene, en fin, ser más conscientes de eso si cabe. El Evangelio del Señor Jesucristo no es solo un Evangelio salvador, sino un Evangelio transformador. Mientras que, digamos, ese concepto católico que tiene tan claro el elemento de las acciones, de las obras, es decir, del cambio, de hacer el bien, eso es muy evidente, pero suelen olvidar ese otro elemento vital de la gracia. A nosotros más bien nos pasa lo contrario. Y a veces ese concepto de la gracia se convierte en un manto que lo ampara todo, que lo disculpa todo, y que lo que produce es un bostezo permanente del alma y una vagancia absoluta que no nos deja crecer. El Evangelio que salva es un Evangelio que transforma. La gracia que salva es también gracia que cambia. Y por eso el apóstol Santiago puede afirmar con toda naturalidad que la fe se demuestra por las vidas, por las evidencias de una vida transformada. Que el Hijo de Dios no es solo alguien que cree en Jesús como Salvador, sino alguien que está siendo transformado en su manera de vivir a la imagen de Jesús. Este es el propósito del Evangelio. Fuimos llamados, fuimos señalados por Dios para, dice Romanos 8:29, para ser transformados según la imagen de su Hijo. Así que la expectativa es esta. La vida cristiana entendida como realmente una metamorfosis, ¿no? Un proceso de metamorfosis. Un proceso, porque no es mágico, ¿no? En un sentido, ojalá, ¿no? Si fuera algo tan... No es algo mágico. Pero sí realmente es un proceso continuo, permanente, creciente, de transformación por el que se van difuminando los frutos de la vieja naturaleza y se va haciendo paulatinamente visible el rostro de Jesús. Dejadme explicar esto con una imagen, que a mí eso siempre me ayuda. Hay un texto en Gálatas, capítulo 4, versículo 19, en el que el apóstol Pablo dice que él está, sufriendo dolores de parto por los creyentes de Galacia. Me estáis haciendo sufrir lo que no está escrito, les dice, pero lo dice mejor, ¿vale? Y dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y yo hace mucho tiempo que cada vez que leo ese versículo me recuerda a esas películas de ciencia ficción en la que aparece una persona perfectamente reconocible por su rostro, pues dice, este es fulanito, es él, se le ve claramente, ¿no? Es evidente, su rostro está ahí, es él. Y de pronto, por alguna razón, los perfiles de ese rostro tan evidentes se comienzan a desdibujar, parece que se van nublando, se va convirtiendo en una masa así un poquito desagradable, y poco a poco comienza a aparecer el perfil de otro rostro, ¿no? Es una transformación de esas así, de película, claro. Y entonces ese rostro que era tan evidente que pertenecía a alguien comienza a desdibujarse, se comienza a difuminar y poco a poco va apareciendo los rasgos de un rostro distinto. Bueno, el apóstol no veía películas de ciencia ficción, bueno, ni ciencia ficción ni de nada, pero yo creo que un poquito esa es la idea.
hay un perfil muy nuestro, muy evidente, el perfil propio del viejo hombre, ¿no? El de cada uno, que por ese proceso de transformación, por ese proceso de rediseño, pues va haciendo que ese perfil tan evidente de cada uno de nosotros, poco a poco, muy poco a poco seguramente, pero de forma progresiva, se va desdibujando, se va difuminando, y así poquito a poquito va apareciendo algunos rasgos que, aunque sea lejanamente, nos recuerdan al carácter de Jesús. Yo creo que eso se puede explicar con palabras mucho más profundas, pero a mí eso me ayuda, porque yo creo que ese es el llamado, ese proceso de rediseño, de transformación, de renovación permanente, que es no solo que es posible, sino que es la promesa propia del Evangelio, el poder de la gracia de Dios actuando no solo para salvar y para perdonar, sino para transformar y para renovar a la imagen de Jesús. Y por eso yo creo que parte del problema es que demasiado fácilmente asumimos como rasgos propios de nuestro carácter, de nuestra persona, casi de nuestra identidad, actitudes, sentimientos, criterios que, muy lejos de ser propios de nuestra persona y de identificarnos como quien somos, la palabra de Dios dice que son directamente frutos de la carne que deben desaparecer. Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Ese viejo argumento del yo soy así, o sea, eso es desolador. Bueno, yo soy así, a ver qué quiere decir, ¿no? Entonces, no, pues yo que soy muy tímido. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo soy muy tímido, en fin. O el otro es muy extrovertido, yo soy muy sociable, o yo soy más retraído. Pues de acuerdo, no pasa nada, eso es otra historia. Ahora, dice, yo es que soy así, yo a mí el que me la hace, me la paga. Dice, hombre, no sé, pero bueno, yo he escuchado en una clase de Juan Mica, en un diálogo tal, una persona levanta y dice, bueno, dice, yo es que soy así. Yo digo, a mí el que me la hace, me la paga. Dice, bueno, yo no sé si eso tú lo aceptas como parte de tu carácter. La palabra de Dios dice que eso se llama venganza. Y eso es un fruto de la carne. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿No? Hay elementos con los que perfectamente podemos convivir toda la vida, pero hay elementos que forman parte quizás de nuestra manera de vivir, que simplemente son inaceptables, no tienen nada, que no encuentran justificación en lo que nosotros somos, sino que deben ser tratados como lo que la palabra de Dios dice que son, frutos de la carne que son inaceptables. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Una relación de elementos semejante a la de Gálatas 5 también, ¿no? Pero leemos la de Colosenses. Una relación de elementos que están llamados a desaparecer. Algunos se esconden en el interior de la persona. Quizás pasan desapercibidos para los demás, pero están dentro de nosotros. Colosenses 3, versículo 5. La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, que dice la palabra que es una forma de idolatría. Elementos que pueden estar escondidos a los demás, pero que forman parte de nosotros, y que la palabra de Dios señala de forma negativa. Otras de esas actitudes se expresan en nuestra relación con los demás. El versículo 8, un poquito más abajo. El enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje impropio, la mentira. Y la palabra de Dios es rotunda respecto de estas cosas. Versículo 5. Haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Haced morir estas cosas. Sacadlas. No es parte de vosotros, no tiene que ver con vuestro carácter, no es vuestra personalidad, es fruto de la carne, tiene que desaparecer, hacedlo quitar. Más aún, versículo 6, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que, a propósito de esta idea del cambio, del rediseño, de este proceso de transformación permanente, la primera cosa es reconocer toda una serie de elementos que deben ser tratados
por Dios, porque por más que efectivamente nos hayan acompañado por muchos años y aunque efectivamente parezca casi que son parte de nosotros mismos, no dejan de ser frutos de la carne con los que no podemos consentir, con los que no podemos tolerar, con los que no podemos convivir gratamente, porque esa actitud es la que nos priva de cualquier avance y cualquier desarrollo. Como os decía al principio, ahora lo veremos más en detalle, nuestra única tarea en todo esto es desear ese cambio, pero desearlo, hablaba de esto hace poco con los hermanos en la iglesia, desearlo no como un simple anhelo de estos, ay, ya me gustaría a mí, ¿no? Sentados ahí tirados en el sillón, de bueno, pues, yo que sé, como el que dice, pues sí, que desaparezca el hambre en el mundo. Y, no, eso no es desear nada, ¿vale? Podemos avanzar cuando ese anhelo que no es nada se convierte en un clamor desesperado, en un anhelo insufrible, en una demanda y en un clamor que brota de las entrañas y, como también alguien mencionaba en el tiempo de oración, no nos deja estar cómodos con nosotros mismos. No hay avance, no hay crecimiento, no subiremos de planta, no progresaremos mientras nuestras declaraciones de buenas intenciones no se conviertan en un clamor para el que no haya consuelo ni descanso hasta que no lo veamos cumplido. Y yo no siempre oro así, yo no siempre me expreso así, yo no siempre clamo delante de Dios con ese grado de intensidad. Muchos nos identificamos con el asombro del apóstol Pablo cuando habla acerca de su propia experiencia. ¿Recordáis en Romanos capítulo 7? No entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿no? Y todos decimos, eso me pasa a mí, eso me pasa a mí. Lo mismo que el apóstol, igual, estamos igual. Bueno, estamos igual relativamente. Porque si seguimos leyendo, al final del capítulo 7 lo que encontramos es la manera en que ese hecho, que es verdad, es común para todos, la manera en que él vive eso. ¿Recordáis? Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, una intensísima insatisfacción ante esa realidad. Yo creo que esa es la diferencia con mi propia vida. Y, en fin, yo voy a decir nada de nadie, ¿no? Pero, bueno, lo que pueda servir. Ahí está la clave. Efectivamente, todos descubrimos esa realidad extraña, a veces desalentadora, ¿no? De que sí, nos gustaría otra cosa, pero damos una nota que no pasamos del 4. Pero la manera en que vivimos eso es lo que hace la diferencia. Y uno dice 4, otra vez. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno. Y otro, vamos, se da contra la pared hasta que el 4 se convierta en un 7, ¿no? Ese sentir del apóstol Pablo a propósito de su propia imperfección, ese sentir es la clave de todo cambio, porque nos pone en una disposición distinta, solo por eso, no tiene que ver con ningún otro mérito, nos pone en una disposición distinta para recibir el favor de Dios, para recibir más de la gracia transformadora. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Yo daba por hecho que todo el mundo sabía la historieta a propósito de esa expresión cuando compartía de esto en la iglesia, pero claro, pasan los años y las cosas no se repiten, no se saben, ¿no? No sé aquí, pero bueno, lo voy a contar porque siempre queda bien. Parece ser, en fin, yo lo que he leído de los que saben de estas cosas, en la Roma contemporánea del apóstol Pablo, había dos castigos especialmente crueles para los delincuentes. Uno era la crucifixión y el otro, reservado para algunos casos de asesinato, era especialmente macabro, porque lo que hacían era atar, corto además,
el cadáver de la víctima al asesino. De manera que el asesino tenía que convivir arrastrando el cadáver de su víctima. A mí esto me gusta explicarlo, porque a los pocos días el cadáver comenzaba a oler mal y a continuación se comenzaba a pudrir. Yo aquí me gustaría tener una diapositiva y ponerlo así y tal, pero tampoco quiero yo extenderme en exceso en los detalles, pero bueno, podéis imaginar la cosa, ¿no? Al punto que toda la putrefacción a menudo terminaba contaminando al propio asesino, ¿no? Dicen los estudiosos de esto que probablemente el apóstol Pablo está pensando en esto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, el horror profundo con que el apóstol percibía su propia condición y se volvía a Dios reclamando algo nuevo. Y por eso el capítulo 7 pues estalla a continuación en el capítulo 8 con lo que tiene que ver con la vida del Espíritu, es decir, con lo que Dios mismo puede hacer en una persona a partir de esta disposición. Por eso yo creo que el papel nuestro, si algo nos toca hacer, es simplemente esto, ¿no? Disponernos con este sentir. En realidad, fijaos, todo este lío para acabar diciendo algo tan conocido de todos, porque este pesar insoportable, pues esto es el arrepentimiento de toda la vida. Ya, es que la gente enreda mucho para al final el arrepentimiento, que el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios lo llama la tristeza que es según Dios. Y dice que esta tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, esto no es un flagelo permanente masoquista ahí de somos podrida llaga y dale, venga y todo. No, pues eso no acaba en nada, ¿no? Eso lo que produce es una disposición delante de Dios, una tristeza que es la que a Dios le agrada, porque lo que hace es disponer el corazón, disponer a la persona de una manera en la que la obra de Dios a través del Espíritu pueda actuar de una forma potente y grande. Yo creo que es parte, no sé, me da la sensación que es parte del problema, porque me da la sensación también que vivimos un evangelio donde el arrepentimiento no tiene mucho sitio y tendemos a sustituir el arrepentimiento con todo un abanico de coartadas y pretextos que al final se vuelve contra nosotros. Dicho con todo respeto, ¿vale? Pero yo me parece que hacemos en ocasiones, o se hace en ocasiones, un énfasis desmedido en ese concepto que identifica a todas las personas como víctimas. Todos somos víctimas. Efectivamente, todos somos víctimas, claro, pero hay un, no sé, a veces las cosas se estiran tanto que al final se desenfocan, ¿no? Todos somos víctimas de nuestro pasado, de nuestros padres, de los otros, de tal, víctimas de víctimas y víctimas de víctimas. Esto es un victimario, ¿no? Que decía, pero fijaos, aquí hay una trampa. Vuelvo a decir, ya sé que esto hay que matizarlo, pero aquí hay riesgo de falsificar las cosas. Porque claro, las víctimas lo que necesitan es restitución, necesitan cariño, necesitan aliento, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento necesitan solo los culpables. Pero claro, si todos somos víctimas, aquí nadie tiene que arrepentirse de nada. ¿Entendéis? Y ahí es donde se produce un giro que yo creo que no hace justicia a la verdad de las cosas. De hecho, tanto el profeta Jeremías como el profeta Ezequiel llaman la atención de Israel sobre este uso torcido de esta realidad. ¿Recordáis esa idea de las uvas agrias? ¿Lo recordáis? Bueno, Jeremías 31, Ezequiel 18. Dicen los profetas, aquí hay mucho listo,
Una versión un poquito contextualizada, ¿no? Porque todo el mundo dice, los padres comieron las uvas agrias y ahora los hijos sufren de entera. O sea, víctimas de lo que están viviendo, de lo que están pasando. ¿Quién tiene la culpa? Otros, los padres. Y los profetas dicen, bueno, pues eso se acabó. A partir de ahora, el que coma uvas agrias tendrá dientera. Cada cual responderá de sus pecados. Así que evidentemente hay un lugar para la compasión, para la sanidad, para la restauración de las personas, pero hay un lugar también para la asunción de responsabilidades. Esa declaración del yo pecador me confieso a ti, eso es evangelio 100%. Y cuando sustituimos la responsabilidad por lo que somos y lo que hacemos con la permanente argumentación del daño recibido y nuestra condición de víctimas, estamos hurtando un elemento vital para desarrollar ese sentir quebrantado delante de Dios sobre el que Él puede trabajar. Y si esta es a veces una coartada, hay otra que, como todas las coartadas, parten de un principio de verdad, efectivamente, pero lo distorsionan. Y esa segunda coartada es el uso torcido de una verdad. Es decir, que Dios nos ama como somos. El amor incondicional de Dios. Que es una verdad, pero que a veces usamos de manera torcida. Señor, yo tal, no sé qué, pero tú me amas como soy. Yo oigo eso a menudo y yo me gustaría, no me atrevo, ¿no? Pero me gustaría que cuando alguien dice eso, me lo explicara. Me explicara qué quiere decir con eso. Porque es evidente, eso es verdad. Pero no es toda la verdad, ¿no? Esa es un poco... Y ahí es donde... Entonces, en lugar de este tipo de elementos, que en este caso a veces se convierte en una especie de coartada para la pereza espiritual, para la negligencia espiritual del Señor, tú eres como soy, es decir, ya me ves, o sea, esto es lo que hay, lo que venimos a decir, aquí estoy, tú me aceptas como soy, fin. No, pero yo creo que no es eso lo que dice el Evangelio. El Señor nos acepta como somos, por supuestísimo, eso es parte del Evangelio, pero para rediseñarnos. Esa es la otra parte. Yo creo que cuando nos quedamos con la primera, entonces estamos estableciendo la coartada perfecta, aún sin pretenderlo, para toda forma de vagancia del alma. El llamado del Evangelio es que seamos como Jesús. Y por eso, sin arrepentimiento, sin este sentido profundo de disconformidad con lo que somos, no puede haber cambios relevantes en nuestra vida. Porque es ese pesar sincero, esa hartura de nosotros mismos, nos hartamos de todo, ¿no? Pues ese sentido que se produce cuando uno se harta de sí mismo, ¿no? Eso que decimos, Señor, no me dejes ser como soy, que está en las antípodas del aquí estoy, tú sabes lo que hay, tú me quieres, me recibes como soy, ¿no? No, pues ese sentido de hartazón de nosotros mismos es lo que nos echa en los brazos del Señor desesperadamente y nos permite experimentar el poder transformador del Señor. Por eso el final de Romanos 7 acaba con esta declaración de esperanza, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Quisiera dejaros una imagen, una verdad más sobre la que pensaba unos minutos antes de terminar en Efesios, la epístola a los Efesios en el capítulo 3, que tiene que ver ya no con el sentir sobre el que Dios trabaja en nuestra vida, en un sentir de arrepentimiento, de quebrantamiento, de insatisfacción, de búsqueda, como queráis llamar, pero sino que ahora tiene que ver con la manera en que Dios responde a eso. Efesios capítulo 3 versículo 17, la oración del apóstol Pablo en favor de los creyentes. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones.
Esta es la respuesta de Dios al clamor de sus hijos. Que Jesús hace morada en nosotros. Y de esa realidad participamos por la fe, ¿no? Eso es lo que dice el texto. En fin, no estoy trayendo nada nuevo. Sería una necedad ser ahora creativo, ¿no? Lo que intentamos es ser fieles a lo que ya Dios nos ha enseñado. Y leyendo y pensando sobre esto, venía un poco esa imagen medieval de las personas envueltas en una armadura que al final acaba convirtiéndose en una prisión, ¿no? De los pies a la cabeza. Yo creo que a veces nos hemos sentido así, es decir, atrapados en nosotros mismos, como cubiertos de una armadura que nos atrapa y nos ata y nos limita. El pecado tiene ese efecto. Dice el Señor Jesús que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y de alguna forma esa es nuestra vida, ¿no? Sujetos al pecado. Pero la promesa de Dios es que por el Espíritu Santo Jesús hace morada en nosotros. De manera que rompe esa coraza y su propio carácter, los diferentes elementos de su carácter pueden brotar de nuestra vida. En realidad todo ese proceso tiene que ver sería un proceso, en fin, Gálatas 2:20, ¿no? Un proceso de descentramiento. Tendríamos que estar un poquito más descentrados, ¿eh? Por razones, eso sí, razones positivas. Más descentrados. Nuestro tono ya lo sabéis, es lo que Gálatas 2:20 nos presenta como elemento de referencia, ¿no? Ya no vivo yo. Bueno, esa es la cosa, que estamos muy centrados en nosotros. Descentrarnos nos ayudaría mucho, es vital, es decir, salir nosotros del centro para que habite, para que haga morada Jesús en nuestro centro. Ese sentido de abandono. Descentrarnos para abandonarnos en Jesús. Salir del cuadro para que Él haga morada en nosotros. Y la palabra dice que eso tiene que ver fundamentalmente con el creer. Es decir, con poner en acción nuestra fe, con un abandonarnos a Él para que realmente Él pueda desarrollarse en nosotros. Una fe que lucha. Es curioso, ¿no? Se puede decir que hay una fe que descansa y confía y luego hay una fe que lucha y que batalla. O es la misma fe en diferentes momentos, pero en este sentido yo creo que esta es nuestra parte, el afirmarnos y aferrarnos por la fe en esta verdad y en esta promesa del Señor. Afirmarnos ahí en un sentido beligerante, ¿no? Como Jacob, ¿no? Pues si esto es así, pues yo no te dejo hasta que no lo cumpla. Si esto es así, no te dejo hasta que yo lo pueda experimentar más. Si esto es así, entonces yo no abandono hasta que lo pueda corroborar con mi propia experiencia. Bueno, pues pensamos unos minutitos en esto. Alguien a propósito de estas cosas escuché, ¿no? Que decía, bueno, pues y preguntaba a la congregación, pensando en esa imagen del apóstol Pablo arrastrando la que él sugería, ¿no? de este que va arrastrando un cadáver. Decía, bueno, pues ¿qué cadáver arrastras tú? ¿Arrastras alguno? Es decir, de alguna forma te identificas con eso que dice el apóstol, con la misma intensidad. O sea, tienes la sensación de que vas andando, pero vas tirando de un algo que huele mal, que apesta, que darías cualquier cosa por deshacerte de ello. ¿Hay algún cadáver que tiene que ver con esos frutos de la carne? ¿Con algún rasgo en tu manera de actuar, de moverte, que se parece demasiado a ese tipo de elementos repulsivos y además tu sentir a propósito de eso es de la misma intensidad que el apóstol?
Pues es tiempo de traerlo delante del Señor, de confesarlo, no de disculparlo, ¿vale? Sí, nos acepta como somos. Sí, siempre hay alguien que tiene culpa de algo, pero venimos delante del Señor sin ya más pretextos ni más historias. Yo soy, esto soy yo, tiene que ver conmigo, es verdad. Y además lo vivo con un profundo dolor, con un intenso desasosiego, tanto que no lo soporto más. Aquí estoy, con este cadáver asqueroso que vengo arrastrando, para que tú me deshagas de él. Os dejo solo una imagen más para terminar mi parte. Alguien mencionaba también esta mañana ese texto de la Escritura, Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré. Y yo la última vez que leía ese texto y pensaba en él, vino a mi mente una imagen que refleja mucho de mi propio sentir a propósito de ese versículo. Y ahora la cuento, pero la idea es esta. El problema no es que yo me resisto a abrir. No siempre es eso. Para ser honestos, yo creo que tampoco somos gente tan malvada, ¿no? En fin, nos gustaría. O sea que yo creo que hay un problema a veces. Eso nunca lo había escuchado. Vamos, no es que vaya yo de creativo, pero nunca nadie, no sé, no había reparado en eso. El Señor está a la puerta y llama. ¿Y sabéis a veces por qué no abro? O no sé abrir. No sé cómo se hace. No es que no quiera, no es rechazo, es que no sé muy bien cómo se puede hacer. Y entonces recordaba, a propósito de eso, una vez que como familia estuvimos en un piso que nos dejaron, y uno de mis hijos, no recuerdo cuál, era muy pequeñito, se metió en el cuarto de baño, se cerró, y luego, pues efectivamente no sabía abrir. Entonces el hombre da unos gritos, además desesperado, o sea, por favor, no me abandonéis, ayudadme, no sé qué. Y nosotros, pues allí a ver cómo hacemos eso, ¿no? Y yo, a propósito de todo este asunto que estamos hablando, decía, es que es así como yo a veces me he sentido. No es una cuestión de rebeldía, no es simplemente de que pues yo sé que el Señor está a la puerta y digo, pues no quiero. Eso, vamos, francamente, yo creo que nadie de los que estamos aquí podíamos identificarnos con eso. No, es que no es tan sencillo. Es que a veces el sentimiento es más bien de sí, por favor entra, abre. Es que no sé cómo. Pues confesamos también esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si no? Confesarlo. Todo lo esta tarde yo creo que gira sobre la misma idea, porque también alguien mencionaba esta verdad del Evangelio. El Señor es quien produce tanto el querer como el hacer. Y a veces incluso para abrir necesitamos que también a eso nos enseñe el Señor. Bueno, pues vamos a pedírselo. Vamos a pedírselo. Filipenses 2 dice esto, ¿no? Que Él es el que produce el querer como el hacer, pero Hebreos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 13, insiste en esa misma idea. En el versículo 20, la oración del autor de esta epístola dice que esto es su clamor, que Dios mismo nos haga aptos en toda obra buena. Tiene que hacerlo Él, para que hagamos su voluntad, haciéndolo Él en vosotros, haciendo Él lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Yo os animo a clamar así al Señor, ¿no? Que Él nos regale este hacer, incluso el querer si es necesario, ¿no? No solo un nuevo nacer, sino un nuevo vivir, ¿no? Libres, por fin, que decía aquel, de todas esas ataduras y servidumbres, todo ese poder nefasto de la vieja naturaleza con sus frutos lamentables. Porque si ese es nuestro clamor, por medio de la fe debe ser también nuestra esperanza. Bueno, este es un tiempo especial, tampoco estamos aquí en un culto, no sé qué, pero de alguna forma sí podemos
confesar o declarar, testificar, afirmar este sentir delante del Señor si es nuestro. Entonces podemos tomar unos pocos minutos y venir delante del Señor, ¿no? Yo creo que esto vale para todo el mundo, pero hay momentos en los que de una forma especial parece que el Señor se acerca a nosotros, nos anima, porque siempre su voz es una voz de afecto, de cariño, no es de reprensión ni de bronca, sino de aliento, de estímulo, y de una forma muy especial pues nos anima a venir delante de Él, reconocer esos cadáveres que arrastramos, traerlos a sus pies, pedirle incluso que nos enseñe a abrir, porque ni aún eso somos capaces de hacer muy bien, en la firme convicción de que Él está efectivamente a la puerta, loco por entrar, por bendecir, por renovar, restaurar, sanar, rediseñar y completar su obra. La va a hacer, lo ha prometido, la comenzó y la va a terminar, y hay oportunidades en las que podemos experimentar un paso adelante liberador y restaurador que parte de un corazón dispuesto. Parece que oremos sobre esto y, no sé, de alguna forma darle expresión física a este sentir. No añade en un sentido nada, pero en otro sí nos reafirma, ¿no? Y podemos ponernos en pie y decir: sí, Señor, aquí estamos, este es mi sentir, por favor, si hace falta tira la puerta a golpes, pero entra, porque no soporto más seguir tropezando en esta misma parte de mi vida. ¿Sí? Si quieres, solo si quieres, ponte en pie. Gus, ¿quieres ocuparte tú y orar y todo eso? Tomamos este tiempecito para venir así delante del Señor, ¿vale?